Shalom una vez más a todos nuestros amigos y hermanos. Les saludamos desde el Ministerio Por Amor de Sion No Callaré. Este ministerio está centrado en las raíces hebreas en Yeshua HaMashiach. Este ministerio ha creado un ciclo de estudios llamados Perlas de la Bendita Torá en Yeshua HaMashiach. Hoy traemos un nuevo estudio con el título Yeshua HaMashiach y el rechazo del judaísmo ortodoxo. Hoy vamos a compartir este estudio para muchos creyentes y vamos a desvelar algunas dudas para que muchos de nosotros podamos separar lo que es el judaísmo y la verdadera fe en Yeshua HaMashiach. Aunque el judaísmo ortodoxo niega el llamado del Mashiach divino, o Elohim en la carne y hueso, hay varios puntos importantes con respecto a las características del Mashiach, que vamos a ver detalladamente. Sin embargo, hay en la descripción que los judíos ortodoxos hacen del Mashiach un carácter divino que se corresponde bien con las características de Yeshua, nuestro amo y redentor. Primer punto. El judaísmo ortodoxo dice que el Mashiach ciertamente será un hombre, pero un hombre imbuido de un gran poder divino. Y sabemos que Yeshua está trabajando con el poder de Elohim y que vendrá de nuevo. Marcos 4:14. Dice así: Yeshua regresó en el poder del Ruach a Galilea, y las noticias sobre él se difundieron por todas las tierras de alrededor. También en Mateo 28:18 dice esto: Yeshua se acercó y habló con ellos diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En la forma que me envió el Padre, así yo os envío. Primera de Corintios 15:24-28 y Marcos 13:26. Entonces ven a Adán viniendo en las nubes con tremendo poder y gloria. Esto lo tenemos en el libro de Daniel 7:13-14. Segundo punto. Cuando explican la necesidad de que el Mashiach sea un hombre, y cito: por un lado, el hombre está sujeto a los límites de la naturaleza, por el otro, ha recibido libre albedrío, debido a que sólo él encarna la mezcla de la santidad sobrenatural y la existencia física. Sólo el hombre es capaz de efectuar el encuentro de la luz infinita de Elohim con este mundo terrenal. Es con el Mashiach que este dualismo existirá de la manera más perfecta. Por un lado será un hombre, todo lo más humano posible, y por el otro, sobre él descansará el Ruach Elohim, el Espíritu del Eterno. Yeshua
es de hecho el hombre perfecto. El segundo Adán, que es Ejad, que es uno con Elohim. De hecho, el Mashiach debe ser un hombre de carne y sangre, pero no un hombre como los demás, porque debe ser perfecto, así como su Padre es perfecto, y justo sin pecados como Adán antes de su caída, lo que bien conocemos como un Sadik también, un justo integral, durante todos los días de su vida, y eso es lo que Yeshua fue, es y será. Primera de Corintios 15, 47. El primer hombre fue hecho del polvo de la tierra, el segundo hombre es del cielo, porque Elohim es Ejad, y el mediador entre Elohim y los hijos de los hombres es el Hijo del Hombre, Yeshua HaMashiach, hombre. Primera de Juan 4.2 nos dice así: así es como reconocen el Ruach de Adonai. Todo Ruach que reconozca que Yeshua HaMashiach vino en carne como hombre es verdadero, es de Adonai. También Juan 1.7 nos dice esto: porque muchos engañadores han salido al mundo, personas que no reconocen que Yeshua HaMashiach ha venido en la carne, como hombre verdadero. Tal persona es el engañador y el anti-Mashiach, el anticristo, bien conocido en el cristianismo. Punto 3. Se describen 5 niveles concernientes al alma humana. Nefesh, que corresponde al alma animal, sede de las funciones fisiológicas, la respiración, circulación, digestión, excreción y también del instinto de reproducción. El Ruach, que corresponde al alma emocional, asiento de los sentimientos, el amor, odio, la alegría, la rabia, la envidia. Tercer nivel, Neshama, que corresponde al alma intelectual, sede de la inteligencia y de la razón. Este nivel está directamente relacionado con la fuente divina y contiene la chispa divina que cada uno recibió al nacer. Esto entra dentro de los atributos que Adonai puso a Adam Arishon en el Gan Eden, los atributos celestiales, uniendo lo celestial con lo terrenal. El cuarto punto es Hayá, el viviente, que corresponde al alma espiritual y vincula el espíritu humano a la vida universal, haciéndole consciente de su lugar entre todo lo formado por la creación. Y el nivel más alto de estos 5 puntos al alma humana se llama Yeida. El nivel más alto que solo unos pocos profetas o iniciados pueden sentir. Permite que el espíritu humano se fusione con Elohim y alcanzar el dominio de la esencia divina, el Ein Sof, inaccesible a los sentidos y al entendimiento. Este estado final se traduce como el término más importante de la Biblia. Ejad, todo es uno, como se describe en el mundo hebreo. Dicen que el Mashiach tendrá esta Yeidá, este nivel más alto, porque Yeshua es quien dijo que el Padre y él son Ejad. Esto lo tenemos en el libro de Yohanan, Juan 10:30. Así dice: yo y mi Padre somos uno, Ejad. Deuteronomio 6:4 y Juan 14:20 y 17:11 no lo confirman.
Dicen que citó el nivel del alma de Yeida que Adán poseía antes de la falta, le permitió unificar exterioridad e interioridad. El día que Adán falló en el Edén, la Yeidá lo dejó porque era un ser perfecto hasta antes del pecado. Esto es algo que tenemos que entender. Adam Arishon era un ser de luz creado perfecto, pero a raíz del pecado perdió la comunión y perdió la conexión hasta un porcentaje muy elevado con el Eterno. Así que la Yeidá, el nivel más alto del alma humana, lo dejó. Desde la culpa de Adán, ningún hombre en el mundo ha alcanzado este grado de unificación. Cuando Enoch, hijo de Adán, alcanzó este nivel en el mundo, no pudo soportarlo y se vio obligado a dejarlo. Asimismo, el profeta Elías, Eliyahu, dejó este mundo cuando fue alcanzado con este resplandor superior. El Yeidá designa el alma de Mashiach que unifica el mundo de arriba y el mundo de abajo, como he dicho anteriormente. La esencia divina, el Ein Sof, habita en Yeshua HaMashiach y él es superior a la de Enoch y de Elías, como se verá más adelante. Leemos Juan 14:9. Yeshua le respondió: he estado tanto tiempo con ustedes y no me conocen. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. Colosenses 1:15 dice así: Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él es el supremo de toda creación. Hablamos de Yeshua, obviamente. Y Colosenses 2:9 nos dice así: porque en él, en Yeshua, habita corporalmente toda la plenitud de lo que Adonai es. Y también Juan en 2:23 nos dice esto: cualquiera que niega al Hijo tampoco confía en el Padre. Quien confiesa al Hijo también confiesa al Padre. Juan 8:55, 20:28 y segunda de Juan, capítulo 1, 7, 9 y 10. Dicen que el Mashiach conocerá completamente la Torá y la enseñará a la gente. Esto es exactamente lo que hizo nuestro Adón Yeshua y lo que seguirá haciendo cuando regrese, según Mateo 5, 17, 19. No pase por su mente que he venido a declarar anuladas las leyes de la Torá o los profetas. No he venido para anularlas, sino a revelarles la interpretación correcta y a cumplirlas en su plenitud. También Mateo 18:18 nos dice esto: porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod ni una virgulilla, que es la letra más pequeña en toda la escritura hebrea, pasarán de la Torá, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mitzvot, mandamientos, y enseñe así a otros, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los obedezca y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, será llamado grande en el reino de Elohim. Punto 5. Al contrario de lo que algunos podrían creer, el judaísmo ortodoxo también dice
sobre Isaías 53 esto, y leemos. En el libro de Isaías, un capítulo entero está dedicado a este tema y hable con este versículo 53, 1 al 5. Así dice el profeta. ¿Quién ha creído a nuestra buena nueva? ¿Y a quién se le ha revelado el brazo de Adonai? ¿A quién? Con todo eso subirá como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni tampoco hermosura. Le veremos más, sin atractivo ninguno para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y en enfermedades, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sin embargo, nosotros no consideramos que por nosotros fue azotado, herido y abatido por Adonai. Mas el herido él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestro shalom, de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Muchos comentaristas creen que esta es una descripción del pueblo judío que sufrió y experimentó la humillación durante su exilio y que eventualmente será elevado por encima de las naciones en la final liberación. Sin embargo, otros comentaristas enseñan que estos versos se refieren a Yeshua HaMashiach. El gran problema con los judíos ortodoxos es que son prisioneros de sus líderes religiosos que están en el pecado del orgullo al no querer reconocer que todo este tipo de pensamientos y durante mucho tiempo se equivocaron acerca de Yeshua en su primera venida y enseñaron mentiras tras mentiras acerca de él. Así que están esperando a su Mashiach, pero no quieren pasar por su sufrimiento para ser salvos porque, por supuesto, es obvio que solo Yeshua HaMashiach corresponde a la descripción de Isaías 53, lo cual acabamos de leer. Esto es lo que él vino a lograr durante su primera venida. Cumplido Isaías 53, Yeshua puede regresar triunfante como se anuncia en el libro de Zacarías para poner sus pies en el monte de los olivos. Estos líderes religiosos son prisioneros de sus propios vagabundeos y no pueden explicar claramente cómo el rey Mashiach, a quien esperan al final de esta era, puede sufrir verdaderamente como se describe en Isaías 53. Este orgullo, el corazón endurecido, es lo que impide a todos los líderes religiosos. Todas las religiones se combinaron para hacer teshuvá, arrepentimiento, y por lo tanto les impide llevar a la gente de regreso a la sana doctrina buena y saludable. El orgullo del pueblo los condena. Así dice Jacob 4:6. Pero la misericordia que él da es mayor. Por eso dice, Adonai se opone al arrogante, pero da misericordia al humilde. También en 1 de Kefa 5:5 nos dice esto.
Asimismo, los que tienen menos experiencia, sométanse a los ancianos de más experiencia. Además, todos deben revestirse de humildad el uno al otro, porque Adonai se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. La humildad es reconocer que nos hemos equivocado. Este es el primer paso hacia la teshuvá, el arrepentimiento sincero. Todo esto puesto en paralelo, yo y otros que somos israelitas, creyentes en Yeshua, no creemos en el dogma trinitario ni mucho menos, sino que el Elohim de Israel es uno, es Ejad. Creemos que el Mashiach Yeshua es completamente hombre y que él es la manifestación de Elohim en la tierra, porque Elohim habita corporalmente dentro del cuerpo de Yeshua. No hay absolutamente nada de idolatría para esta verdad, la cual es revelada en la Torá profética, que en la realidad es muy judía en la concepción del Mashiach, porque adorar al Mashiach divino es adorar a Elohim que habita en el Mashiach. Porque una de las distinciones que nos opone el judaísmo ortodoxo en este punto es que creemos firmemente que Elohim formó un cuerpo como el receptor, por lo que Yeshua HaMashiach no es solo un hombre como Elías o como Enoc, nacido de la unión entre un hombre y una mujer, en la que Elohim decidió morar. Pero él es el hombre, el nuevo Adán, sin pecado, que fue formado por Elohim en el vientre de una virgen alma. Eso es muy importante, amados y amadas hermanas, virgen alma, como anunció el profeta Isaías en el capítulo 7:14. Y lo vamos a leer. Por tanto, Adonai mismo os dará una señal. Miren, la virgen alma. Una virgen alma es una joven que todavía no ha tenido su primer periodo. Y esto lo pueden buscar en el diccionario Strong y analizar qué es esto. Y continuamos con la escritura. Dice así: miren, la virgen alma concebirá y tendrá un hijo y se llamará Immanuel. El poderoso está con nosotros. Aquí quiero aclarar, en hebreo, virgen puede decirse alma, betulá o nará. Son las tres formas que describe a una doncella de Israel. Alma es una virgen en edad anterior a su primer periodo, como he dicho. Todavía no le ha venido su periodo. Betulá es una mujer virgen posterior al primer periodo, por ende, en condiciones de embarazarse. Una mujer, una joven que ya ha tenido su periodo. Y Nará, la última forma de virginidad, es una virgen con posibilidades físicas de embarazarse y en edad adolescente. Es por esto que afirmamos que Yeshua HaMashiach es completamente hombre y también Elohim con nosotros. Así dice su nombre, Immanuel, como lo anunció el profeta Isaías. También Teilim, de los Salmos 40, del 6 a 8, dice esto: sacrificios y ofrendas no te agradaron. Ofrenda expiatoria por el pecado tú no has demandado. Más bien, tú has preparado un cuerpo para mí. Entonces dije: he aquí yo vengo en el rollo de la Torá que está escrito referente a mí.
Hacer tu voluntad, mi Elohim, es mi alegría. Tu Torá está en lo más profundo de mi corazón. Recordemos que aunque el profeta habla aquí de una joven Alma y no de una virgen Betulá, un Alma en Israel siempre designa a una joven soltera y por lo tanto necesariamente una virgen. Esta comprensión o explicación sobre la identidad divina del Mashiach no es en absoluto una invención del cristianismo paganizado que llegó mucho más tarde e intentan cambiar estos hechos. Pero los textos bíblicos y los textos judíos que se encuentran en Qumran, por el contrario, apoyan esta comprensión divina del Mashiach Yeshua con el judaísmo fariseo ortodoxo, el cual no está de acuerdo, aunque da la vuelta como una mosca que hubiera encontrado miel. Como prueba, para repasar las citas anteriores, vamos a leer Isaías 9:5. Y dice así Isaías 9:5. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Se llamará admirable, consejero, Elohim, Dios Todopoderoso, el Gibor, Padre eterno y príncipe de Shalom, príncipe de paz. Bendito sea su glorioso nombre. En el rollo del Melquisedec encontrado en Qumran, el autor judío, hablando de Melquisedec, a quien identifica con el Mashiach, tal como el autor de la carta a los hebreos dice esto: Tú, Elohim, eres Melquisedec, quien nos libra del poder de Belial. Otra distinción es que el judaísmo ortodoxo dice que el Mashiach no hará milagros, aunque de lo contrario se contradice a sí mismo al decir que actuará por el poder de Elohim y tendrá el poder de derrotar a otros pueblos. Por un lado explican que el Mashiach tendrá poderes, por el otro lado dicen que no debe hacer milagros. Ellos mismos se contradicen. Esto es algo impresionante, pero es así. Por supuesto, todas las profecías nos muestran que el Mashiach realizará milagros, lo mismo en los manuscritos encontrados en Qumran. Una vez más nos vamos al profeta Isaías y vamos a leer el capítulo 35 del 4 al 6. Digan a los de corazón apocado, sean fuertes y valerosos. Aquí está tu Adonai, él vendrá con venganza, con la retribución de Adonai, él vendrá y los salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados. Entonces el hombre lisiado saltará como un ciervo, la lengua de la persona muda cantará, pues en el desierto brotarán manantiales y arroyos de agua en el Arabá. Vamos a ver el rollo, el Sefer encontrado del Mashiach en Qumran. Dice así: los cielos y la tierra obedecerán a su Mesías y todo lo que hay en ellos. No se apartará de los mandamientos de los santos. Toma fuerza en su servicio, tú que buscas a Adonai. No encontrarán a Adonai en este área
todos ustedes que están esperando pacientemente en sus corazones? Porque Adonai va a visitar a la gente piadosa, Hasidim, y a los justos, Sadikim, a quien llamará por su nombre. Sobre los humildes estará su Ruach, su espíritu, y sobre los fieles los restaurará por su gran poder. Él glorificará al pueblo piadoso en el trono del reino eterno Le Olam Bait. Él liberará a los cautivos, se mostrará a los ciegos y resucitará a los oprimidos. Por siempre me aferraré a él y confiaré en su piedad. Esto también puede significar en su gracia, también en su bondad, por lo cual su santidad no tardará en venir. Y en cuanto a las maravillas que no son obra de Adonai, cuando él vuelva. Luego sanará a los enfermos, resucitará a los muertos y predicará las buenas nuevas a los mansos. Yeshua hizo muchos de estos milagros. Indudablemente lo tenemos en los 4 evangelios. Utilizó la misericordia, limpió la lepra, resucitó a los muertos, a la mujer con el flujo de sangre, abrió los oídos, hizo hablar a los mudos y, cómo no, la resurrección de su amigo Lázaro, donde ahí fue finalmente condenado porque muchos de los fariseos, como habla en el libro de Juan, creían y le seguían. Y el sumo sacerdote de aquel tiempo profetizó y lo condenó, para que todos los hijos de Israel fueran juntados y para que no fueran destruido el templo de Jerusalén. Ahí tenemos unas de las grandes verdades del judaísmo ortodoxo. Así que, una vez más, Yeshua sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, devolvió la vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos, caminar a los paralíticos y proclamó las buenas nuevas del reino de los cielos. Que arrojen su orgullo a la basura para reconocer a Yeshua HaMashiach, nuestro amo y nuestro Salvador. Tenemos que entender que la casa de Yehudá tiene un velo puesto y este velo no va a ser quitado hasta que no venga el libertador desde Sión. Lo tenemos en el libro de Romanos 11:25, que dice así: cuando venga el libertador de Sión, quitará la impiedad de Jacob y todo Israel será salvo. Hay un proceso dinámico que el Eterno está ejerciendo, y es que hasta que no entre la plenitud de los gentiles, no entre un número que Adonai tiene preparado, el libertador no regresará y todo Israel será salvo. Ese velo que endurece a la casa de Yehudá está dentro de los grandes misterios que podemos encontrarlo en los versos 27, 28, donde Rabí Shaul habla sobre esto. Así como he dicho antes, la casa de Yehudá tiene puesta un velo cumpliendo el propósito y los misterios de Elohim, como bien explica Rabí Shaul en Romanos 11. Y voy a leerlo para ti, para dejar esta perla escritural
Y dice así, Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no os tengáis por sabios en vuestra propia opinión, que un endurecimiento parcial ha sobrevenido a Israel, hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Ciertamente, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, por los pactos que fueron hechos en Génesis 12, porque irrevocables son los dones, y el llamamiento de Dios, porque así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes, aquí está hablando al olivo silvestre, a los gentiles, pero ahora en la desobediencia de ellos habéis alcanzado misericordia. Así también ahora estos fueron desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, ellos también ahora alcancen misericordia. Porque a todos encerró Elohim en misericordia, en desobediencia, para mostrar misericordia a todos. Verso 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién entendió la mente de Adonai? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo? A él primero, para que le sea recompensado, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. Así que, amados, tenemos que entender que este rechazo de la casa de Yehuda es un rechazo que está siendo permitido por el Santo, bendito sea. Tenemos que abrir nuestros corazones y seguir orando por el pueblo de Israel. Obviamente las naciones de una forma dinámica están siendo injertadas en el buen olivo. Pero Elohim no ha terminado con Israel. Y ya con esto vamos a terminar. Espero que este estudio haya sido de su agrado. Con esta porción de escritura que hemos leído de Romanos 11, 25 hasta el final, hayamos podido explicar o profundizar más adecuadamente este estudio. Ya nos despedimos de ustedes y vamos a hacer una oración dando gracias al Eterno por su infinita misericordia, y como hago siempre en todos mis estudios, debemos seguir orando por la paz en Jerusalén, por la nación santa, por el pueblo escogido, según el Salmo 122, para que el pueblo de Israel permanezca, que nunca confiemos en el hombre, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza es Adonai Sebahot, el Rey del universo, el Señor de los ejércitos celestiales. Y ya con esto vamos a elevar una oración dando gracias. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de nuestros ancestros, Boré Olam, Creador del universo, tú que nos has llamado a tu reino para hacernos extensiones tuyas aquí en la tierra, Señor. Gracias por este tiempo, por mis hermanos, Señor,
que yo te pido que tú a cada uno de ellos los bendigas, Señor. Abra su corazón y entendimiento, Señor, para que la palabra verdadera de Yeshua, la cual es vida, penetre en sus corazones. Akadosh Baruj Hu, amo de Israel, Señor del universo, porque todo lo creado es tuyo, te damos gracias, Señor. Que esta palabra llegue a miles de millones, Señor, que sea para que la luz verdadera del Mesías llegue tanto primeramente a Israel, a aquellos que tienen el corazón endurecido, Señor, porque sabemos que hay muchos hermanos, pero los que han de venir, Señor, los que han de venir. Y también obviamente a las naciones, aquellos que están confundidos y que están predicando esas doctrinas de hombres, Señor, que nada tienen que ver con tu bendita Torá, tu bendita enseñanza divina, que es para bien, es para sanidad y es para que nosotros podamos tener comunión contigo aquí en la tierra. Bendito Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias por el Mesías, por el sacrificio de Yeshua. Gracias, Señor, por abrir nuestros corazones, nuestro entendimiento, y gracias por las bendiciones. Bendecimos al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, y que tú hagas prodigios en medio de tu pueblo. Santo de Israel, eterno, a ti sea toda la gloria, la honra y el poder. En el nombre bendito de tu Hijo Yeshua HaMashiach, te damos a ti toda la gloria, la honra y el poder por siempre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Amados hermanos, que tengan un maravilloso día, que disfruten con sus familiares, con sus hermanos, en el trabajo, y que sean llenos de la verdad de Yeshua, pues en él solamente encontramos la salvación, la luz y la vida. Shalom, Shalom Obrajot, desde España, su siervo y hermano, por amor de Sion no callaré. Shalom.